Hola, ¿qué tal? Bienvenidos chicos. Estamos el día de hoy con Adriana, Katsumi y Sebastián. ¿Cómo están chicos? Hola. Estamos en el podcast La Noticia Hoy. Bienvenidos. Hoy vamos a conversar sobre la verdadera magnitud de la tragedia de Chernobyl a partir de la mirada de Svetlana Alexievich. Escritora bielorrusa, ganadora del Premio Nobel de la Literatura de 2015, su obra no se centra únicamente en explicar qué ocurrió en la planta nuclear, sino en escuchar quiénes vivieron las consecuencias de este desastre, personas que vivían ahí. El accidente ocurrió el 26 de abril de 1986, cuando un reactor número 4 de la central de Chernobyl, que entonces era parte de la Unión Soviética, explotó durante una prueba realizada bajo condiciones inseguras. Pero lo que vuelve este caso tan importante no es solamente la explosión, sino todo lo que se ocultó, se minimizó o se cayó después, ¿no? Por eso nuestra pregunta guía será el día de hoy: ¿Chernobyl fue solo un accidente nuclear o también una consecuencia del silencio, del miedo y la autocensura dentro de un sistema político cerrado? Pues, ¿no? Para empezar, Adriana, ¿por qué se dice que Svetlana Alexievich reveló la verdadera magnitud de Chernobyl? ¿Qué opinas tú? Bueno, buenos días a todos. ¿Qué tal, chicos? Para contestar un poco tu pregunta, Albeiri, ella no va a contar solamente esta tragedia con números o con reportes oficiales en general, sino que se va a dar el trabajo de recoger testimonios de gente común, ¿no? De las esposas de los bomberos, de repente de médicos, de científicos, de los mismos liquidadores también, que eran las personas que iban a hacer las limpiezas dentro del pueblo, digamos, de todo lo que estaba contaminado. Entonces, lo fuerte es que nos va a mostrar una dimensión humana que por mucho tiempo también había sido silenciada, ¿no? Su crónica nos va a dejar ver que no fue solamente el tema de la explosión, sino que la tragedia eran también los cuerpos que quedaban enfermos por la radiación, las familias que eran desplazadas de sus hogares de un momento a otro, ¿no? Los pueblos se quedaron abandonados. Eh, y también estaba este tema de la imposibilidad de hablar claramente de lo que había pasado porque se ocultaba bastante información. Claro. O sea, el desastre no fue solo técnico, sino también político, social y hasta emocional, ¿no? Mm, Exacto, no solo es que haya explotado el reactor, sino que también explotó la confianza en el Estado. Y la hora permite que hablen personas que normalmente no aparecen en la historia oficial. Exacto. Y eso conecta directamente con nuestro tema central, que es la autocensura. Porque cuando una sociedad aprende que decir la verdad puede traer castigo, muchas personas dejan de hablar incluso antes de que alguien la censure directamente, ¿no? Entremos al punto central. ¿Cómo aparece la autocensura en este caso de Chernobyl? Bueno, aparecen varios niveles, Albeiri. O sea, primero está el tema de los trabajadores y funcionarios que sabían que habían riesgos en este sistema eh, de cuidado, pero no necesariamente podían cuestionar órdenes que venían de más arriba. Era un sistema bastante autoritario, ¿no? Entonces, el contradecir la versión oficial podía ser visto como algo desleal hacia la organización. Entonces muchas personas callaban estas verdades para poder protegerse. También está el tema de la población, ¿no? Muchas personas no recibían la información clara de manera inmediata, no sabían qué tan grave era el tema de la radiación porque era algo nuevo, no sabían qué alimentos tenían que evitar o por qué habían que abandonar sus casas, porque como te dije fue algo bastante inmediato. Eh, E incluso cuando sospechaban que algo estaba mal, también el miedo y la costumbre de obedecer hacían que sea más difícil preguntar mucho sobre el tema. Claro, entonces la autocensura funciona como una censura interiorizada, por así decirlo, ¿no? Ya no hace falta que alguien te diga, cállate, no digas más, porque tú mismo aprendes que hay cosas que no conviene decir. Sí, es como que si la única manera de sobrevivir fuera callando, ¿no?
Y eso es grave porque el silencio también pone en riesgo la vida. Ujú, totalmente. En Chernobyl, callar no es solamente un problema moral o político, era un problema de salud pública. Si la información sobre el peligro llega tarde, las personas no pueden protegerse. Claro, además, Alexievich muestra que la autocensura no solo afecta a los periodistas o a los políticos, sino también a los ciudadanos de a pie, ¿no? Personas que no se atreven a contar lo que vieron, médicos que no podían decir todo lo que sabían, o familias que no entienden si tienen derecho a reclamar, ¿no? Ya no es un tema solamente de autoridad, sino algo más general. Claro. Y ahí hay una idea clave, ¿no? Cuando la verdad depende del permiso del poder, la gente empieza a medir sus palabras. Cuando todos miden sus palabras, una tragedia puede parecer más pequeña de lo que realmente es, porque fue muy grande, ¿no? Pasemos ahora a otro punto importante, las negligencias y la corrupción política. Sebas, creo que tú nos puedes ayudar en este punto. Sí, ¿Qué fue lo más grave después de este accidente de Chernobyl? creo que lo que yo consideraría más grave es que se intentó controlar, ¿no?, la imagen antes de proteger a la gente, es lo que pienso yo. Claro, esa frase resume bastante bien el problema, ¿no, Adriana? ¿Cómo se relaciona esto con la autocensura? Bueno, antes del desastre también hubo fallas técnicas y habían decisiones irresponsables. Incluso después hubo una demora, ocultamiento y una gestión política del daño. La prioridad parecía ser que no podían demostrar debilidad por la situación mundial que estaban pasando, aunque eso significaba dejar a la población en una incertidumbre, ¿no? Entonces se ocultó bastante información. Y eso muestra que la autocensura también protege a los responsables. Si nadie habla, nadie responde. Exacto. Por eso Chernobyl se vuelve un caso tan potente para analizar. No fue únicamente un error humano o técnico, fue una cadena de silencio, silencio antes, durante e incluso después del desastre, porque la gente nunca habló, ¿no? Exacto, y ese silencio tuvo muchas consecuencias reales, principalmente la enfermedad, el miedo y el desplazamiento. Ujú. Sí, según organismos internacionales, miles de personas fueron evacuadas o reubicadas, por así decirlo, ¿no? Y el impacto psicológico, social y hasta el económico fue enorme. Pero Alexievich nos recuerda algo más. Detrás de cada cifra había una vida interrumpida, ¿no? Entonces, ahora quisiera llevarlo a una reflexión más amplia. ¿Por qué este caso sigue siendo tan relevante incluso el día de hoy? Porque la autocensura no existe solo en dictaduras o en grandes tragedias. También puede aparecer en instituciones, empresas, medios o comunidades donde la gente siente que hablar le puede costar algo. Sí, Chernobyl nos enseña que la falta de libertad también puede hablar para convertirse en una forma de violencia, ¿no? Cuando las personas no pueden advertir, no pueden denunciar o preguntar, los problemas van a crecer en silencio al final. Exacto. Y puede parecer que callar sea seguro, ¿no? Pero a veces eso lo empeora todo. Ujú. Y esa es una idea central para cerrar este análisis, ¿no? La autocensura no siempre nace porque una persona no tenga una opinión. Muchas veces nace porque sí tiene exactamente una opinión, pero teme a las consecuencias de decirla, ¿no? Entonces, el caso de Chernobyl nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas tragedias podrían evitarse si las personas pudieran hablar a tiempo, ¿no? Es una pregunta bastante interesante, pero para cerrar, podemos decir que la verdadera magnitud de Chernobyl no se mide solo por la explosión de este reactor ni por los niveles de radiación que hay en el lugar. También se mide por el sufrimiento humano, por la desinformación, por los desplazamientos
las enfermedades y por el silencio impuesto o aprendido. Svetlana Alexievich, a través de su crónica, rescata voces que fueron ignoradas durante años, ¿no? Y al hacerlo demuestra que contar la verdad también es una forma de reparación. La memoria sirve para que las víctimas no desaparezcan dos veces, primero por la tragedia y luego por el silencio. Exacto, y también se demuestra que hablar puede ser una forma de justicia. Y escuchar esas voces también nos va a ayudar justamente a entender que la autocensura no es un tema menor, ¿no? Y qué importante tocarlo para poder ponerlo sobre la mesa, porque puede definir qué se sabe, qué se oculta y quién termina también pagando estas consecuencias. Exactamente, por eso Chernobyl no solamente nos habla del pasado, sino que nos advierte del presente, ¿no? Cuando una sociedad tiene miedo de decir la verdad, cualquier crisis puede volverse mucho más grande, ¿no? Entonces, bueno, chicos, así finalizamos este podcast de la noticia hoy. Muchas gracias por participar, Adriana, Kat, Sebas, de verdad que encantada de estar con ustedes el día de hoy, así que chao, chao. Nos vemos la siguiente semana.